de Puebla. Es autora de múltiples publicaciones científicas en el área de cirugía colorectal pediátrica y ha colaborado en capítulos de libros especializados. Ha presentado sus trabajos en foros nacionales e internacionales y es profesora en cursos internacionales de la especialidad, contribuyendo activamente a la formación de nuevos especialistas en cirugía colorectal pediátrica. Actualmente es parte del Centro Colorectal para Niños de México y Latinoamérica, en el Hospital Ángeles Puebla, un centro de referencia internacional para el tratamiento de pacientes con problemas colorectales, especializado en el diagnóstico, tratamiento, formación y educación en cirugía colorectal pediátrica. Su labor ha trascendido el ámbito hospitalario al participar en jornadas quirúrgicas en México y América Latina, brindando atención a niños que de otro modo no tendrían acceso a este tipo de tratamiento especializado. Quiero también aprovechar esta oportunidad para informar que se encuentra con nosotros el doctor Bruno Martínez, miembro de GEN, y el doctor Alejandro Ruiz, miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica. La forma como se va a llevar a cabo la sesión es, primero es la presentación por parte de la doctora Sornosa, después tenemos un comentario oficial por parte del doctor Martínez y después vamos a disponer de tiempo suficiente para preguntas y comentarios. Sean todos ustedes bienvenidos y con nosotros la doctora María Sornosa. Ahí es que hay micros abiertos, yo siento. No, está todo cerrado. Pero tienes que estar está cerrado. No, Así es. silenciarlo. Y si quieres compartir. Silenciarlo, Alejandro. Compartir. Y esta es la presentación. Acá, ¿no? Esta es. Ya. Ah, pues. ¿Quieren que empiece? Claro, adelante. Muy bien, hay algunos micros abiertos, entonces si pudieran por favor silenciar todos los micrófonos, pues eso nos ayudaría mucho. Y queremos presentar este trabajo. Vamos a silenciar los micrófonos, si es posible todos, por favor, porque la persona Diana Franco lo tiene abierto y hay un poquito de sonido. Entonces, vamos a contar un poquito lo que estamos haciendo en el Centro Colorectal para Niños en el Hospital Ángeles Puebla. El doctor Alejandro Ruiz y yo somos los cirujanos pediatras colorectales, es mi amigo, mi socio, mi compañero. Y les queremos transmitir un poquito lo que estamos haciendo con los pacientes operados por enfermedad de Hirschsprung que tienen síntomas obstructivos por causas histopatológicas. Para poner un poco en contexto, no funciona. No sé si podemos ver eso. Presentación. Ajá. Pasa la voz. Ajá, pero esto está yendo para adelante, no para atrás. Ujú. ¿Hacia el otro lado se podrá? ¿Lo estás avanzando? Exacto. La página 2. Sí, pero si lo podemos poner desde el principio sería genial. Sería la número 2. Ahí está perfecto. Si lo podemos poner en modo presentación. Ajá. Aquí estás. Ese.
Perfecto. Muy bien, para poner un poco en contexto, como muchos saben, el doctor Harald Hirschsprung en 1888 publicó 2 casos de pacientes pediátricos que habían fallecido, en los cuales encontró el colon muy dilatado. Él indicaba en su publicación que estos recién nacidos habían fallecido por estreñimiento y que la causa era la dilatación del colon. Posteriormente, Dallavalle, en 1920, indicó en la autopsia de un niño la ausencia de células ganglionares en el colon sigmoides y la presencia de estas células en el colon proximal dilatado. Estos son los dibujos del artículo original y aquí se puede ver y leer de la publicación original su conclusión. Él dijo: las células nerviosas faltan en el plexo de Auerbach, en el colon sigmoides, están completamente ausentes y son normales en el ángulo hepático y en el colon transverso. Esto es, él encontró esta alteración, pero en ese momento no sabía que eso era la causa de la enfermedad de Hirschsprung. ¿Pueden apagar sus micros, por favor? En 1948, Zuelzer y Waldhaus a la vez encontraron los mismos resultados que Dallavalle, demostrando así que el recto agangliónico era la verdadera causa de la enfermedad de Hirschsprung. Posteriormente, Swenson, en 1949, demostró la zona de transición, es decir, el cambio entre la zona gangliónica y la normogangliónica, mediante un estudio radiológico de colon por enema, y posteriormente publicó los 3 principios quirúrgicos de la enfermedad de Hirschsprung. Primero experimentó en perritos y posteriormente en seres humanos. El primer principio es la resección del segmento agangliónico. El segundo, descender un segmento normogangliónico. Y el tercero, realizar una anastomosis cerca de la línea pectínea. Pero la realidad es que estos principios son un poco más extensos y complejos. Los vamos a desarrollar. El primero consiste en la resección del segmento agangliónico, pero también debemos resecar la parte proximal dilatada normogangliónica. El segundo, debemos descender un segmento normogangliónico y para ello debemos evitar descender la zona de transición microscópica. Y aquí es donde surgieron los problemas. El principio 3 era realizar una anastomosis cerca de la línea pectínea, no muy proximal, porque quedaría el paciente con síntomas obstructivos, no muy distal, porque los niños quedarían incontinentes. En cualquiera de los diferentes tipos de descenso, ya sea el descenso tipo Swenson, que es una proctectomía espesor total, una técnica de Duhamel, que es un descenso retrorrectal, o una técnica de Soave, que es una mucosectomía con descenso endorrectal, debemos cumplir estos 3 principios. También se deben cumplir si se realiza por etapas, ya sea en 3 etapas o en 2 etapas, o si se realiza primario, esto es sin colostomía o ileostomía, o si se realiza por la parotomía o por la paroscopía o por vía transanal, siempre se deben cumplir estos principios. Como los cirujanos queremos resultados excelentes con nuestros pacientes, nos preocupa cuál es el segmento perfecto para realizar un descenso, que sea normogangliónico y sin zona de transición ni macroscópica ni microscópica. Los primeros estudios reales sobre la zona de transición los realizó Geraldi en 1960. Fue el primero que observó que la zona de transición microscópica no es una línea, es irregular, con una distribución heterogénea de las células ganglionares. Entonces, resumiendo, aquí tenemos la evolución de la enfermedad de Hirschsprung. En 1888, Hirschsprung vio en bebés una zona de transición macroscópica. En 1920, Dallavalle la observó por histología a nivel microscópico. En 1948, Zuelzer y Waldhaus indicaron que la ausencia de estas células ganglionares era la causa de Hirschsprung. En 1949, Swenson demostró la zona de transición por radiología y en 1960, Geraldi describió que era irregular. Entonces, ¿qué es esto de la zona de transición que tenemos que quitar en la cirugía? Hay 2 definiciones. La primera es la ausencia de células ganglionares en el plexo submucoso, con presencia
de células ganglionares en el plexo mientérico. Esto es, no hay células ganglionares en ambos plexos, por lo cual este no es un buen segmento para el descenso. El segundo concepto es la presencia de células ganglionares en ambos plexos, pero con hipertrofia de los troncos nerviosos. La hipertrofia de los troncos nerviosos la describió el doctor Monforte Muñoz y la determinó en mayor de 40 micras, ahora bien, en pacientes menores de 1 año. Posteriormente, en un intento de evitar el descenso de esta zona de transición, el doctor Kapur, una persona muy importante en el mundo del Hirschsprung, describió en el 2012 que la zona de transición, así como lo describió Daldy, era irregular, pero, este es el dibujo original de su trabajo, podía tener una gran extensión desde donde los pacientes tenían células ganglionares con plexos normales hasta donde había ganglionosis con hipertrofia de troncos, podía tener una diferente extensión. Y además, para evaluar cuánto segmento de colon había quitado en la cirugía, 1 año después, también el doctor Kapur, en el 2013, publicó estas 6 características que debían cumplirse para determinar que un segmento de colon era normal y no estábamos descendiendo zona de transición. Aquí empezaron los problemas. Eran criterios muy complejos, no todos los patólogos los conocen, no todos los patólogos lo pueden realizar en sus laboratorios durante un transoperatorio, y esto provocó que en el 2014 varios pacientes que tenían longitudia ganglionosis pequeña a nivel recto sigmoideo tuvieran grandes resecciones de colon y aún así seguían con problemas obstructivos o de incontinencia. La realidad es que ¿por qué buscamos los cirujanos hacer una cirugía perfecta descendiendo un colon normogangliónico sin una zona de transición? Bueno, pues porque deseamos que nuestros pacientes estén perfectos tras la cirugía, evacúen diario, tengan control fecal y ningún síntoma de colitis. Sin embargo, se sabe que aún con un paciente perfectamente operado, con un colon normogangliónico descendido y sin hipertrofia de troncos, aún así, este paciente puede desarrollar síntomas obstructivos posoperatorios. Esto, de forma general, se considera una complicación no prevenible, es decir, aunque todo esté perfecto, los pacientes pueden tener colitis y a día de hoy no sabemos por qué. En el 2010, ya hace 15 años, el doctor Peña publicó este trabajo en el cual compartía un algoritmo o protocolo de evaluación de un paciente que no va tan bien después de la cirugía como nos gustaría. Este es el algoritmo original y dentro de las posibles causas que explicaban la persistencia de síntomas obstructivos en niños operados por enfermedad de Hirschsprung es la columna de la derecha, la que dice enterocolitis, distensión o fallo de crecimiento. Lo dividió en 2 grupos que lo podrían estar provocando: causas anatómicas y causas histopatológicas. Las causas histopatológicas eran aganglionosis residual o descenso en una zona de transición. 1 año después, en el 2011, el doctor Peña publicó un nuevo artículo sobre pacientes reoperados específicamente por estos problemas histopatológicos, aganglionosis residual o descenso en zona de transición. Esta es la figura original del artículo e indica causas por las que tenemos que reoperar a niños con Hirschsprung. De nuevo, causas anatómicas o causas histopatológicas. Como pueden ver, de nuevo, los niños con zona de transición descendida, que también se llama residual, o aganglionosis residual, es decir, un descenso agangliónico, son causas, en teoría, de un nuevo descenso. En específico, en estos pacientes con descenso en zona de transición, en los últimos 10 años hemos estado trabajando mucho sobre este tema y nos hemos hecho muchas preguntas. La primera era si un paciente que tuvo un descenso en zona de transición tiene más o menos síntomas obstructivos que un paciente descendido en una zona normal o en un segmento normogangliónico. Esto ya está publicado. Lo hicimos en conjunto con el doctor Luis de la Torre en el Hospital de Colorado y está publicado que los pacientes que tienen un descenso en zona de transición no tienen más episodios de colitis o síntomas obstructivos. Lo vamos a ver.
Este trabajo se realizó en el Children's de Colorado. Se evaluaron 71 pacientes con Hirschsprung recto sigmoideo, solo Hirschsprung recto sigmoideo. Se revisó la dona del segmento resecado, esto es, de la parte del segmento que se reseca en la cirugía, la parte más proximal, el segmento en un corte circular. Cuando un descenso era normal, este segmento o esta pieza de histopatología tenía células ganglionares en ambos plexos sin hipertrofia de troncos. Y se consideró que un descenso en zona de transición tenía células ganglionares con hipertrofia de troncos. Y evaluamos los síntomas de estos pacientes. Esta es la tabla del trabajo original. Pueden ver dos columnas, 65 pacientes que tenían un descenso normal, pero 6 pacientes que al revisar las piezas de patología se encontró que estaban descendidos en zona de transición. Como lo pueden ver, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa, ni en síntomas posoperatorios, ni en episodios de colitis, ni en distensión abdominal, ni en distensión o dilatación del colon en radiografías, ni en necesidad de irrigaciones y antibiótico, ni siquiera en la frecuencia de presentar estreñimiento. Nuestra segunda pregunta fue, ok, si no tienen más síntomas de colitis, entonces ¿los debemos reoperar? Esto ya lo hemos publicado también. Generó muchísima controversia, casi 10 años para publicar este trabajo. Y en el Centro Colorectal, en colaboración con el Hospital de Denver, expresamos finalmente, después de mucha controversia, que teníamos dudas sobre si estos niños se debían o no reoperar. ¿Qué hicimos en este trabajo? Tomamos las 6 pacientes que vieron del trabajo previo que tenían zona de transición descendida al revisar el segmento de colon. Solo niños con Hirschsprung recto sigmoideo, se revisó la nona, tenían zona de transición descendida y evaluamos cómo estaban estos pacientes. Esta es la tabla del trabajo original, vamos a desarrollarla. 3 pacientes de esos 6 estaban continentes fecales sin ningún tratamiento, a pesar de estar descendidos en zona de transición. 2 pacientes estaban continentes, pero con tendencia al estreñimiento, que se resolvía con sena, laxantes estimulantes. Y un paciente quedó incontinente fecal, pero limpio con un enema rectal una vez al día. Esta es la segunda tabla del artículo que revisamos. Se revisaron las patologías de los 6 pacientes que tenían descenso de zona de transición y, oh sorpresa, 4 estaban en zona de transición, pero 2 tenían un descenso agangliónico. Vamos a volver al trabajo que realmente hicimos porque esto ha sido una introducción para poner un poco en concepto qué hacemos con los niños con enfermedad de Hirschsprung, cuáles han sido los problemas y la controversia que ha llevado hasta acá. Entonces, ¿qué queríamos nosotros? Bueno, nosotros decíamos, si no tienen más colitis, si no deberíamos de operarlo, ¿cómo les vamos a ayudar? Y además, si esto que estamos haciendo les funciona y les evita una nueva cirugía. Nosotros hicimos un estudio retrospectivo y descriptivo desde mayo del 18 hasta enero del 2025. Nuestros pacientes eran niños ya operados por enfermedad de Hirschsprung, que tenían síntomas obstructivos posoperatorios y que en una biopsia de colon descendido que nosotros les tomamos, ahora lo van a ver, se encontró un problema histopatológico, ya fuera aganglionosis o ya fuera un descenso en la zona de transición. ¿Qué hicimos con estos pacientes? Bueno, en nuestro protocolo lo primero fue tomarles una radiografía de abdomen. Y se van a sorprender. Pueden observar que estas radiografías no son lo que uno esperaría en un caso de colitis, sobre todo para cirujanos pediatras que estamos acostumbrados a eso. Más bien, son pacientes que parece que tienen un estreñimiento con un impacto fecal habitual. Lo primero que nosotros quisimos fue poner bien a estos niños. Entonces tratamos la inflamación del colon provocada por el acúmulo de materia fecal con metronidazol oral e irrigaciones rectales. Después a todos los pacientes les dimos el mismo protocolo publicado previamente por el doctor Peña en el 2010. Un colon por enema y una exploración bajo anestesia, en la cual revisamos el canal anal, la anastomosis colorectal y tomamos una biopsia del colon descendido, que también a veces se le conoce como neorrecto. Y a todos estos pacientes que salieron con un problema histopatológico no les ofrecimos cirugía. Les ofrecimos un programa de rehabilitación intestinal con enemas colorectales. Estas son las variables que nosotros evaluamos: sexo, edad, comorbilidades, cirugía inicial,
colitis que habían tenido, tanto sus síntomas como si habían tenido la gravedad de tener un internamiento previo, qué cirugía se les había realizado, cuáles fueron los hallazgos del colon por enema, de la exploración de la biopsia, si nuestro tratamiento de enemas fue exitoso o tuvo fracaso, cuál es su situación funcional actual y el seguimiento. Esto era lo que nos preocupaba, el tema ético, ya que no estaba escrito ni publicado lo que íbamos a hacer. Así, les explicamos a cada papá que los libros indicaban que su hijo o hija se tenía que operar, pero que podíamos probar otro tipo de tratamiento supervisado por nosotros, y cuando accedieron les dimos un consentimiento informado que les pedimos que firmaran. Nosotros presentamos 9 pacientes, 8 niños y una niña, de edades comprendidas entre los 11 meses y los 8 años. 3 pacientes, como detalle, tenían como comorbilidad síndrome de Down. Con respecto a la cirugía inicial, 5 tuvieron un descenso tipo Swenson y 4 un descenso con técnica de suave. 5 se operaron de forma primaria, esto es sin estomas, y 4 por etapas, con colostomía o ileostomía previo al descenso. Todos los pacientes tuvieron síntomas de dificultad para evacuar, no un estreñimiento habitual. Tenían distensión abdominal, náuseas o vómitos, poco crecimiento y manchado fecal persistente, usando pañal en muchos casos, como el niño que ven en la fotografía de 8 años. Todos tuvieron internamientos hospitalarios previos por empeoramiento del estado general de su condición, como pueden ver esta radiografía, que sí nos recuerda más a un cuadro de colitis severa. Como procedimientos previos, antes de que conociéramos a los pacientes, un paciente tuvo un redescenso por zona de transición. Otro paciente tuvo una distensia de la anastomosis y 2 pacientes tuvieron inyecciones de toxina botulínica previa, uno en 2 ocasiones, pero otro en 9 ocasiones, con persistencia de los síntomas obstructivos tras estos procedimientos quirúrgicos. ¿Se pueden quitar el audio porque se está escuchando? Con respecto al estudio de colon por enema, en todos los pacientes observamos una zona de transición en el colon por enema a nivel de la pelvis en el colon descendido. Vamos a empezar a ver estudios. Aprendimos que a veces observamos estas imágenes de forma inicial en el llenado del estudio. Pueden ver que el paciente tiene la sonda colocada, pero no siempre. ¿Pueden cerrar su micro, por favor? La persona Erasto, ¿puede cerrar su micro, por favor? En el estudio dinámico de vaciamiento, animando al paciente a pujar en posiciones laterales, nos mostraban claramente una zona más dilatada. Vean las imágenes laterales. Claramente la zona más dilatada era incapaz de vencer el colon descendido. Se vio en las imágenes laterales en vaciamiento y el paciente era incapaz de evacuar. Así pueden ver las imágenes de delante a atrás, anteroposteriores, que en algunos casos se veía esa pequeña zona de transición, pero era mucho más clara en vaciamiento en proyecciones laterales. Vamos a la exploración bajo anestesia. Ninguno tuvo estenosis. 2 pacientes tenían el canal anal preservado, pero 7 tenían lesión parcial del canal anal. Van a ver algunas fotos donde pueden identificar el canal anal y la línea de la anastomosis. No hay 1 centímetro de recto, medio centímetro, 2 centímetros a nivel del canal anal. Pueden ver cómo la línea de anastomosis está en mayor o menor medida sobre el canal anal y en todos de forma asimétrica. Con respecto a la biopsia que le tomamos a los pacientes, la tomamos, pueden ver en la imagen, inmediatamente a nivel de la línea o superior proximal a la línea de la anastomosis. Aquí pueden ver cómo hacemos la sutura, el cierre de la toma de la biopsia, cómo colocamos la muestra para su estudio, y de nuestros pacientes 7 tuvieron aganglionosis residual y 2 descenso en zona de transición. No les puse todos los informes de patología, que los tenemos, pero los pacientes que tenían aganglionosis residual tienen múltiples cortes con ausencia de células ganglionares, hipertrofia de troncos, confirmado con calretinina negativa, y los 2 pacientes que tenían zona de transición tenían células ganglionares en ambos plexos, pero con hipertrofia de troncos, lo que se conoce como descenso en zona de transición. ¿Qué hicimos con estos pacientes? Nosotros les ofrecimos una prueba durante una semana de un programa de enemas colorectales
con los materiales que ustedes ven ahí, una sonda, una bolsa de alimentación para enemas por goteo, solución fisiológica, glicerina y jabón, shampoo en específico, hecho a base de glicerina, e individualizamos según el colon por enema cada cantidad de cada producto y lo ajustamos en base a las evacuaciones del paciente y una radiografía que hacemos a mitad de la semana después de la evacuación. En las radiografías vamos a empezar a ver, podemos ver algunos pacientes que a mitad de la semana pues todavía no estaban limpios, tenían algo de gas, materia fecal acumulada, pero con un ajuste de enema quedaron limpios y evacuaban. Y otros pacientes como desde el principio quedaban limpios, expulsando gases, expulsando materia fecal. Vean la parte de la pelvis, cómo se ve perfectamente el sacro. Vamos a ver bueno, pues nuestros resultados con relación a los enemas colorectales. 8 pacientes tuvieron éxito. Presentaron evacuaciones en el baño con enemas colorectales, desapareció su manchado fecal, no han vuelto a tener ningún internamiento. Tenemos un paciente en el que no nos funcionó. Este paciente en particular no expulsaba el enema, vomitaba, le hemos ofrecido una cirugía. Pueden ver que ese es su pedacito de colon, en el colon por enema no tiene más. Entonces pensamos que no tiene la motilidad adecuada y tiene una historia familiar de enfermedad de Hirschsprung total. El tiempo de seguimiento al momento de este trabajo era entre 6 meses y tenemos algunos con 6 años ya. Vamos a la discusión. Hay mucho que discutir sobre este trabajo, obviamente. Lo primero sería por qué llegamos aquí. Si estos pacientes no tienen más síntomas obstructivos, ya lo hemos publicado, estos pacientes no se deberían reoperar, o al menos la pregunta está en el aire. ¿Cómo los vamos a ayudar? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los reoperamos? No lo tenemos muy claro. Pensamos que la cirugía no soluciona el problema. Nosotros revisamos 72 artículos previo a la publicación del 2021, desde entonces se han publicado 11 más. Y los resultados de los artículos que dan los resultados no son muy deseables. Los que no quedan con incontinencia fecal, porque una cirugía sobre el canal anal, bueno, las posibilidades de control fecal son mínimas, mientras que otros pacientes, aún después de la cirugía, persisten con síntomas obstructivos, como uno de nuestros pacientes. Botox, toxina botulínica, podría ser una opción. Suena muy atractivo. La verdad es que no hay mucho publicado sobre esto. El doctor Levitt, que tiene una publicación, lo primero indica que para usarlo hay que descartar que hay una causa histopatológica. Y lo siguiente, él dice en este mismo artículo, está subrayado, que se comenta que muchos pacientes operados por aganglionosis residual después de la cirugía siguen con los mismos síntomas. ¿Qué creemos que pasa? Nosotros pensamos que el problema funcional de estos niños implica 2 elementos. 1, la falta de motilidad del colon descendido y 2, la alta presión del canal anal. Cuando aplicamos toxina botulínica, sí disminuimos la presión del canal anal, pero si no favorecemos la motilidad del colon, creemos que esto explica que la toxina botulínica no soluciona el problema o que los pacientes solo tengan una mejoría parcial o temporal. Con laxantes los podríamos ayudar. No hay nada publicado a día de hoy sobre esto. ¿Qué creemos nosotros? Que los laxantes osmóticos no se le deben dar a los niños con Hirschsprung, solo favorecen la estasis fecal. Los laxantes estimulantes creemos que pudiera ser una opción. Sin embargo, hay pacientes que no les funciona cuando se los dan y pensamos que esto es porque sí estimulan el movimiento del colon, pero que no son una mejor opción de inicio. ¿Por qué? Porque el laxante estimulante, su acción es muy impredecible. Se tienen que activar en el colon. Si hay colitis o materia fecal acumulada, no se activan y por eso no funcionan. Pueden provocar cólicos, se deben ajustar. Es por eso que de inicio pensamos que eso no es una buena estrategia. Los enemas, que es lo que hemos hecho, ¿son la mejor opción? Nosotros no lo sabemos. No hay nada publicado tampoco sobre esto. ¿Qué creemos que pasa? Creemos que los enemas son un estimulante, así como el laxante estimulante estimula el movimiento del colon, el enema también lo estimula. Lo que pasa es que el laxante lo estimula de forma impredecible y el enema de una forma muy predecible. Se lo administramos y en ese momento y de forma inmediata y predecible el paciente evacúa con un colon sin inflamación porque lo hemos irrigado previamente. Entonces, si confirmamos que el paciente en ese momento expulsa el 100% de la materia fecal y no acumula con un control radiológico, pensamos que esto es lo que ha hecho que podamos ayudar a estos niños. ¿Qué queríamos nosotros? Lo único que queríamos era mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Creemos que lo hemos logrado. Estos son mensajes que tenemos de los pacientes que están comiendo sin pañales, no se han vuelto a internar.
están comiendo, están creciendo, los papás les ha cambiado la calidad de vida y nos llena el corazón. Otro objetivo era disminuir el número de reoperaciones. Al menos en 8 de 9 lo hemos conseguido. Entonces, la conclusión que nosotros queríamos transmitir es que la rehabilitación intestinal con enemas colorectales pudiera ser una opción de tratamiento médico en los niños porque estimula el movimiento del colon y vence la zona residual obstructiva. Este tratamiento ha sido efectivo en nuestros pacientes y nos ha permitido disminuir el número de reoperaciones con buenos resultados funcionales. ¿Qué va a pasar más adelante? No lo sabemos. Les hemos ofrecido a las mamás de estos pacientes cambiar al laxante estimulante, pero no quieren, porque lo han pasado tan mal previamente que ahora no quieren ningún cambio y quieren que sus niños se mantengan así. A día de hoy tenemos otro paciente más que ha funcionado, es decir, ya sería una serie de 10. Estamos contentos con los resultados. Hay mucho trabajo por hacer, no son tantos pacientes, pero ojalá el paso del tiempo nos diga pues que sigue con estos niños. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Una excelente presentación y a continuación vamos a escuchar el comentario oficial por parte del doctor Bruno Martínez. No, la doctora está que se caga de risa. Está contenta al menos. Está exacto, esa es una buena. Qué bueno. Es una buena. Maribel Bautista, muchos saludos a Maribel Bautista. Y hay una donde se pueden silenciar todos, creo. Sí, hay una. Establecer información de la mente anfitrión. Los micrófonos que no pueden activar. Ahí está. Ay, se me fue. Es que es Mac, yo no le hago a las Macs. ¿Dónde quedó, Alejandro? Ahí dice bloquear, no permitir que inicien sus micrófonos. Tú me guías porque la verdad no veo. Permitir. Permitir que se cambie de nombre, chat, compartir pantalla, ocultar imágenes, habilitar. Compartir notas, grabar en el equipo de solicitud. No, no dice. Lo que puedes hacer es ponerte en la imagen de la persona y Y lo bloquear. silenciamos. Bueno, yo espero que con esto Ah, ya. hayan. Si no, Ahí digan, vamos a cerrar su nos micrófono. ponemos sobre la persona y Muchas gracias, doctor Leopoldo Torres. Es un placer estar aquí. Es un privilegio muy importante. Gracias a la presidenta de este gran instituto y estoy muy honrado de que mi primera participación como miembro del grupo sea la discusión de este trabajo que es muy importante. Por primera vez en mi vida voy a leer una presentación que casi nunca leo, pero no quiero dejar pasar cosas importantes, ¿no? El más importante es que este trabajo habla sobre la calidad de vida de los pacientes y si por algo se operan estos pacientes es para mejorar su calidad de vida, ¿no? Como bien dice mi maestro, nada más le damos vueltas a la nada de naturaleza, la verdad es que no resolvemos nada, solamente le damos unos caveats ahí para que el paciente pueda tener una buena calidad de vida. María Sornosa y Alejandro Ruiz refuerzan con este trabajo que la enfermedad de Hirschsprung no es una enfermedad que la cirugía cure por sí sola. Esta es la opinión mía y de mucha gente que se dedica a la cirugía colorectal. Requiere de compromiso, requiere de paciencia, requiere de acompañar de la mano a los pacientes y más importantemente a sus padres, ¿no? La mejor evidencia son los mensajes que puso María. Ellos, Alejandro Ruiz y María Sornosa, junto con un grupo reducido de cirujanos colorectales pediatras cuidadosamente seleccionados, han organizado diversos cursos que ponen de manifiesto esta misión de mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen enfermedades colorectales congénitas. Eso es extraordinariamente necesario porque no todos los pacientes van a poder viajar a un centro de excelencia, a otro país, y no todos los pacientes van a poder ser atendidos ahí de manera perpetua. Entonces, es muy importante que sigamos entrenando a nuestros colaboradores cirujanos pediatras al respecto. No quiero andar mucho en el trabajo, desgraciadamente solo pude leer el abstract, no tuve el extenso, pero María hizo una presentación muy completa, entonces no quiero ser muy redundante, pero sabemos que es un problema congénito, es un problema grave porque poca gente habla de él, es una enfermedad tabú y produce una obstrucción intestinal funcional que pocas veces se diagnostica oportunamente. Casi siempre los pacientes llegan tardíamente, subdiagnosticados o por el contrario algunos sobrediagnosticados, ¿no? El estudio de la patología de la enfermedad de Hirschsprung es extraordinariamente extenso y al mismo tiempo difícil de abordar.
Nadie tiene, valga la redundancia y la palabra, nadie tiene los pelos de la burra en la mano con eso. Yo creo que ni Raj Kapoor. ¿Por qué? Porque pacientes perfectamente bien operados tienen una mala calidad de vida. El objetivo del estudio de ellos fue evaluar la eficacia de tratamiento médico, especialmente la rehabilitación intestinal con enemas colorectales, en lugar de recurrir a intervenciones quirúrgicas. Hay aspectos muy positivos del estudio, la mayoría de ellos tienen un enfoque conservador, pero se propone una alternativa no quirúrgica para mejorar o manejar complicaciones postoperatorias. Todos sabemos que los pacientes que se reintervienen tienen riesgos aumentados y los resultados funcionales van a ser mucho menos que óptimos. Tiene resultados prometedores. De los 9 pacientes tratados, 8 mostraron mejoría significativa, evitando nuevas cirugías y nuevas hospitalizaciones. A veces el recurso no es el problema, sino que el paciente se beneficie realmente de la cirugía. Tiene una relevancia clínica muy importante, ofrece una opción terapéutica que puede mejorar la calidad de vida de los pacientes. En vez de decir limitaciones del estudio, me gustaría decir áreas de mejora y propuestas de colaboración, ¿no? La principal limitante de este estudio es que solo son 9 pacientes, pero estoy seguro que muchos de los que estamos aquí presentes hemos operado otros pacientes cuyos datos podríamos aportar a la investigación de Alejandro y de María para mejorar esa información que ya tenemos. Este año me van a dar una pinche moñada que Qué bueno. va a estar cabrón. Ah, y las hipotecas. Como en mayo tenemos que hacer. Mitzi, está hablando mucho, muy feo. Sí, era Mitzi. El diseño es retrospectivo, entonces tiene muchos sesgos, como todos los investigadores sabemos. No ofrece causalidad. Sin embargo, el objetivo no es por qué los pacientes están descendiendo en zona de Hirschsprung, ¿no? O en zona agangliónica o en zona de transición. Y creo que podemos aportar con pacientes que nos funcionen como un grupo control. Este paciente se operó bien, no tuvo problema y tiene estos resultados, ¿no? La relevancia internacional de este trabajo es muy importante también. Las técnicas quirúrgicas y sus complicaciones, Luis de la Torre ha hecho énfasis muy importante en ese sentido, y aunque son efectivas las técnicas quirúrgicas, podrían asociarse a complicaciones que podrían manejarse con enfoques conservadores. Hay también el apoyo a tratamientos no quirúrgicos. Mark Levitt y Belinda Dickey han explorado enfoques conservadores en el manejo postoperatorio de la enfermedad de Hirschsprung, guiados por el Centro Colorectal que se fundó en Cincinnati por el doctor Alberto Peña y después la doctora Bischoff. Han destacado la importancia de individualizar el tratamiento según la presentación clínica del paciente. Eso es muy importante. Y la importancia de la evaluación postoperatoria. Jacob Langer es uno de los que más ha enfatizado en la necesidad de una evaluación exhaustiva en pacientes con síntomas persistentes tras la cirugía, considerando tanto opciones quirúrgicas como médicas a su manejo. ¿Cuál es la conclusión y la contribución más importante de este estudio? Bueno, aporta evidencia sobre la viabilidad de un enfoque médico o no quirúrgico en pacientes con síntomas obstructivos postoperatorios. Antes de acelerarnos a operar al paciente, podemos ofrecerle esta otra opción. Y cuando está una enfermedad residual demostrada por patología, sugiere el estudio, yo concuerdo, que un programa de manejo intestinal o rehabilitación intestinal puede ser una alternativa efectiva a la reintervención quirúrgica en casos seleccionados. Las recomendaciones futuras podrían ser que se requieren estudios prospectivos, y para eso lo único que necesitamos hacer es colaborar entre todos. Muestras más amplias, estudios control, ¿no? Tal vez establecer una guía o una propuesta de un grupo colegiado. Lo más importante del trabajo, desde mi perspectiva, es el impacto en la calidad de vida a largo plazo de estos pacientes. Hay desafíos funcionales persistentes. Estos pacientes y aquellos otros con enfermedades colorectales congénitas van a enfrentar problemas crónicos como estreñimiento severo, incontinencia fecal y disfunción del suelo pélvico. La calidad de vida puede verse afectada por síntomas como la necesidad de que tengan enemas para estar limpios las 24 horas, prevenir episodios de enterocolitis y limitaciones en la socialización. De nuevo, en la literatura se encuentran muchos casos en los cuales los autores que ya he mencionado han enfatizado en no solo mejorar la calidad de vida del paciente, sino también individualizar el tratamiento. Ese trabajo apoya un enfoque menos invasivo, evitando reintervenciones innecesarias que podrían empeorar la continencia fecal, ya sea incontinente o hipercontinencia, y en consecuencia la calidad de vida. La evidencia que presentan Alejandro y María son que sugieren que el manejo intestinal y el uso de enemas colorectales o el uso de vaciamiento mecánico pueden ser herramientas valiosas para mejorar la función colorectal sin recurrir a nuevas cirugías, lo que podría traducirse en mejores resultados a largo plazo.
Es importante continuar investigando y hacer estudios de seguimiento para evaluar la evolución de estos pacientes en la adultez, en los cuales Risto Rintala ha hecho mucha investigación al respecto. Yo quiero felicitar nuevamente a mis colegas Alejandro y María por este trabajo y agradecer la oportunidad de discutir este trabajo. Muy buenas noches. Doctor Torres. Pues se abre la sesión de preguntas, comentarios y vamos a solicitar un comentario del doctor Alejandro Ruiz, quien es coautor de este trabajo sobre la forma como originalmente se diseñó el estudio y cuál es su opinión de hasta dónde se ha avanzado el día de hoy. Adelante, Alejandro. Gracias por la oportunidad. Felicidades por la presentación. Doctora Sornosa, gracias por este estudio tan interesante. Al doctor Bruno Martínez, gracias por el comentario. La verdad es que nos llena de satisfacción que alguien que hace una especialidad como nosotros, como tú, tenga su opinión del trabajo. Generalmente los cirujanos nos encanta operar, todos lo sabemos, y disfrutamos mucho el vivir dentro de un quirófano. Reintervenir a los niños colorectales no es nada fácil, es una aventura. El doctor Peña lo dice en esas palabras. Reintervenir a un niño con un problema colorectal es verdaderamente una aventura. No hay garantías de mejorar su calidad de vida en muchos de los casos. Y este tipo de trabajos en los cuales se puede mejorar la calidad de vida de nuestros niños con un problema colorectal sin ser reintervenidos, creo que son trabajos que deberían de hacerse más grandes colaborando con otros especialistas que tienen este tipo de pacientes. Creemos que el beneficiar en este momento a este pequeño grupo de niños, que son 10 niños, de los cuales 9 no se han tenido que operar, es muy positivo para estos pacientes. Creemos que necesitamos seguir investigando. No sabemos qué va a pasar, se comentó al final del trabajo, no sabemos qué van a necesitar estos pacientes. Quisiéramos tener alguna garantía para ellos, pero en este momento no existe. Lo que sí sabemos es que el manejo médico de los problemas obstructivos es posible, que no está publicado, no se ha trabajado en él en el mundo, y creemos que colaborando, como decía el doctor Bruno Martínez, podríamos hacer trabajos más importantes, más interesantes, que beneficien a nuestra población de niños colorectales. Agradezco mucho la oportunidad, la invitación a este instituto tan bonito, a estas instalaciones espectaculares que tienen aquí en el World Trade Center, y pues no me queda más que felicitar a la doctora Sornosa por la excelente presentación de este trabajo, en la cual una cirujana habla de cómo no operar a los pacientes. Me parece algo verdaderamente interesante. Gracias a todos, doctores. A ver, vamos a ver si se ven los comentarios. Ahí están. Muchas gracias, doctor Ruiz. Vamos a estos son los nuevos mensajes. Decía que no se escucha. Vamos a leer algunos mensajes. La doctora Gloria González, que es la presidente de la Asociación Iberoamericana de Cirugía Pediátrica, nos envía un saludo y felicita a María y a Alex por esta presentación. Tenemos un problema con
con el resto de los mensajes, pero si gustas hacer un comentario, Fabio, el doctor Fabio Salamanca es director del grupo médico. Adelante. Muchas gracias, Polo. Tengo que decir que me siento muy complacido de haber tenido el privilegio de escuchar esta presentación y quisiera resaltar cómo nos acompañan distinguidos integrantes de las asociaciones de cirugía pediátrica, como el doctor Martínez y el doctor Villalpando, y felicitar a los doctores que han realizado este trabajo extraordinario en nuestro medio, con un componente que quiero resaltar: la juventud de la colega que acaba de hacernos la presentación y que abre este horizonte prometedor a la investigación en nuestro medio. Se tiene que hacer un cambio generacional y darle una proyección histórica a la investigación en nuestro medio en todos los ámbitos de la salud. Y uno muy importante es el de la cirugía pediátrica. Tenemos el privilegio de contar con un distinguido integrante de nuestro instituto, el doctor Alberto Peña, que ha sido mencionado varias veces a lo largo de la presentación y que además es un directo amigo nuestro y que ha hecho muy importantes aportaciones a la cirugía pediátrica en el ámbito internacional. Pero en este sentido quisiera resaltar cómo ha sido importante el apoyo que el Instituto GEN ha dado con este estímulo de otorgar premios a la investigación científica en nuestro medio, y agradecer ahora aquí a María Eugenia, que ha continuado este propósito inicial de Antonio López de Silanes, quien tuvo la iniciativa de crear este Instituto GEN. Y uno de los pilares fundamentales ha sido hacer convocatorias anuales o bianuales a premios de investigación, como el Premio de Prevención de los Defectos al Nacimiento, que tiene una tradición de más de 4 décadas, y muy cerca a este tiempo, el premio en el ámbito de la cirugía pediátrica. Y también mencionar el esfuerzo que Polo ha hecho en este sentido para darle continuidad a este estímulo, indispensables los dos en nuestro medio. De manera que no me queda sino felicitar a la doctora y al doctor Alejandro y estar muy complacido por la presencia del doctor Martínez y el doctor Villalpando, que son distinguidas personalidades del ámbito de la cirugía pediátrica. De igual manera, hacer énfasis en el papel que Polo ha estado jugando en los últimos años para el otorgamiento de este premio, que no solo tiene una proyección nacional, sino también internacional. Y por una curiosidad del campo que he cultivado a lo largo de mi vida, le quería preguntar a la doctora, porque nos mencionó que 3 de sus pacientes tenían síndrome de Down, o sea, tenían trisomía 21. Y si alguno de ellos estaba en los que no, en el único que no respondió, y que nos hiciera un poco de alusión acerca de la historia familiar de estos casos. Por favor, doctor.
Pues muchísimas gracias por esa pregunta porque a mí me parece muy interesante, pero me parece muy interesante desde el punto de vista de que eran los niños más mayores. Entonces, eran pacientes que continuamente iban al hospital con esas quejas de síntomas de distensión, de manchado, de estreñimiento, y la respuesta que le dan por un lado es que pues es que tiene Down, y la otra es no hay nada más que ofrecerle a sus hijos. Ninguno de los 3 pacientes fue el que nos respondió. El que nos respondió es un paciente de Chile que tenía un segmento muy pequeño y que un familiar, hermano de su papá, tenía Hirschsprung total. Entonces nosotros tenemos los estudios iniciales de ese paciente y nosotros creemos que ese paciente tenía una enfermedad de Hirschsprung total, es decir, ese pequeño segmento parece que todo es agangliónico. Los otros pacientes, aunque no lo podemos demostrar porque no los hemos reoperado, el colon por enema sugiere un segmento pequeño de aganglionosis residual, pero no fueron los pacientes con Down lo que no respondieron, al contrario, son las mamás que no quieren que le cambiemos de tratamiento, porque prefieren ponerle un enema una vez al día, no han vuelto al hospital, son los niños más mayores, son los que más tiempo llevan y ellos dicen que no quieren cambiar. Entonces, no sabemos muy bien qué va a pasar con esos pacientes porque un paciente con síndrome de Down, aún perfectamente operado, por su problema cognitivo, pudiera, incluso en Hirschsprung, no tener los elementos para tener control fecal. Entonces, por eso le estamos buscando una mejor calidad de vida. A los 3 se les ha ofrecido cambiar a los laxantes, pero a los papás les da miedo. Pero también se ha hablado de que si al darle laxantes sí funciona, pero no tienen control fecal porque se manchan, tal vez son buenos candidatos para un malón, que es la cirugía para poner el apéndice en el ombligo y se administren. Pero son los niños más mayores, los que más veces habían ido al hospital y la respuesta de sus doctores, tristemente, era, es que es un niño de Down, como que no es tan importante. Y pues los papás mueven un mundo por ellos, tengan un síndrome de Down, son sus bebés. Y la otra es, no hay nada más por ellos. Y en nuestra opinión sí hay, pero es nuestra opinión. Y me parece muy interesante. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, Polo, o algo que tú quieras comentar. Vamos a ver. Tenemos un mensaje del doctor Rodrigo Ayala. Mis felicitaciones al Instituto GEN por tener una sesión dirigida a cirugía pediátrica, que ya son una especialidad muy destacada en nuestro país. La doctora Lorena Jáuregui, muchas felicidades a la doctora María y al doctor Alejandro Ruiz por su excelente trabajo. La calidad de vida es lo más importante. Una pregunta para la doctora es, desde el punto de vista quirúrgico, ¿existe alguna variante en las características titulares o anatómicas que exacerbe alguna complicación? No sé a quién se refiere con titulares, pero con respecto a las características anatómicas, no. En pacientes con Down. Ajá. Y eso es muy interesante porque me encantó lo que dijo, el comentario que hizo el doctor Bruno Martínez sobre esto de un grupo control. Me gusta mucho porque tenemos muchos pacientes que al tomarles una biopsia son normogangliónicos y tienen los mismos síntomas. Y ojo, hemos hecho el mismo manejo. Programa de enemas colorectales, les hemos migrado a laxantes estimulantes y todos están continentes sin enemas y con laxantes. Y esos algunos son Down. Digamos que con los enemas colorectales aprenden cómo sienten ellos para ir al baño y esos niños no tienen aganglionosis residual. Entonces sí tenemos, gracias a Dios, el volumen de pacientes o ese grupo de control que me encantó, pero a nivel anatómico nosotros tratamos, operamos y controlamos en el seguimiento a un paciente con Down igual que el que no tiene Down, en nuestra forma de trabajar y en nuestra opinión. No sé si se refería a eso, pero por supuesto yo pensaba también que eran tisulares. Efectivamente nosotros, con nuestro patólogo, que es gracias a Dios experto en Hirschsprung, no hemos encontrado ninguna alteración tisular, ninguna alteración en los tejidos, tanto en niños con síndrome de Down que quedaron con aganglionosis residual o que tienen un descenso normogangliónico, y en las piezas de los niños que nosotros hemos operado, que son las que podemos revisar, no hemos encontrado ninguna alteración en los tejidos. Muy bien. Solo hay una cosa con respecto a eso, si pudiera comentar. Adelante. Hay un trabajo que se presentó el año pasado en Bolonia,
en el Mundial de Colorectal, lo que se considera el Mundial de Colorectal, que es el Colorectal Meeting, que va personas de todo el mundo. El año pasado estuvimos nosotros, fue en Bolonia, 2024. Son los foros donde más información o más trabajos de alto valor se presentan. De hecho, lo que ustedes vieron de lo que nosotros presentamos de los primeros pacientes que se hicieron las resecciones colónicas extensas, nosotros lo publicamos en Praga en el 2016, en ese mismo congreso, y todo lo que han visto se ha publicado en ese foro. Se publicó un trabajo que no está publicado, solamente se presentó, pero un grupo planteaba que los niños con síndrome de Down tenían una zona de transición más larga. No está publicado, no lo hemos revisado, no podemos opinar, pero ellos decían que sí, pacientes con síndrome de Down y enfermedad de Hirschsprung tienen zonas de transición más largas. Pero desconozco el trabajo porque no se ha publicado, solo escuché la presentación y era su conclusión, pero nosotros no tenemos evidencia de eso. Muy bien. Yo quiero hacer un comentario desde mi experiencia como cirujano pediatra y agradecer al Instituto GEN, que a lo largo de muchos años ha apoyado a la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, otorgando el premio al mejor trabajo en defectos del nacimiento en nuestros congresos. Y quiero aprovechar que se encuentra con nosotros el presidente de la Sociedad y Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica para pedirle un comentario. Adelante, Ricardo. Qué bueno. Muchas gracias. Muy buenas noches. Es para mí un privilegio estar en estos foros en donde la corresponsabilidad o la forma de relacionarnos con las empresas que apoyan nuestra especialidad, en este caso la cirugía pediátrica, representa todo un compromiso. No queremos hacer trabajos por hacerlos o por reportar algo que a lo mejor tiene una relevancia, pero no tenemos esa visión a continuar en ese sentido. Para mí era muy importante que nuestros invitados presentaran esa actividad porque ese es el compromiso que existe. Bien lo dijeron, pensar que un cirujano no quiere operar a un paciente, María, es algo raro, pero cuando esto conlleva el tipo o la calidad de vida que estamos ofreciendo, es, yo creo que doble mérito. Quiero agradecer profundamente toda esta intención del instituto porque alienta mucho a nuestro gremio a seguir trabajando. Si ustedes ven, va a haber trabajos que la tecnología no nos los van a permitir, pero estos trabajos clínicos, observacionales, representan nuestra gran oportunidad. Por supuesto. Seguimos teniendo nosotros un grupo pediátrico que atender y es muy válido que lo que aquí se hace se pueda difundir porque circunstancias específicas de otros países que ya no tienen niños pudiera implicar la posibilidad de no tener esa intención de realmente modificar algunas circunstancias en ese sentido. No quisiera extenderme en mis comentarios, simplemente mi agradecimiento al instituto por brindarnos ese apoyo que siempre es muy, muy importante que nuestros socios, nuestros colegas cirujanos pediatras tengan ese interés de publicar, de difundir su labor día a día con esa sola finalidad. ¿Qué aportamos para la mejoría de nuestros pacientes? Muchas gracias. Excelente, oye, excelente. No, excelente. Oye, muchísimas gracias por tus palabras, pero además déjame, a lo que aludiste, si los países no tienen niños, no tienen futuro. ¿Ven? Creo que es una pregunta por si la quieres. Sí. Tenemos aquí una pregunta. ¿Sabe a qué? Es la Es que misma. comenten. Dice,
No, porque preguntaban sobre las características tisulares de los pacientes. ok. Esta pregunta me parece súper interesante porque comenta el doctor Ayala. Dice, imagino que en el seguimiento posoperatorio en estos pacientes con Down debe ser más especializado y exhaustivo que con un paciente sin Down. Y me encanta porque los pacientes que mejor están, que no han tenido ningún problema, de repente hay un niño que... Bueno, que de repente un día se mancha y le tienes que hacer un ajuste del enema, que ha habido que hacer algún ajuste, pero los niños con Down no. Los niños con Down desde el primer día están perfectos y las mamás se siguen comunicando. Entonces me parece súper interesante porque uno tiene eso en la cabeza, ¿verdad? Sí, que el claro. paciente con Down va a ser más complejo de manejar. No quiero decir que esa sea la regla, sino que en nuestra como experiencia, tanto niños con síndrome de Down, con aganglionosis residual y con aganglionosis, sin aganglionosis, con descenso de segmento normogangliónico, han evolucionado súper bien con el tratamiento. Entonces, creo que independientemente del paciente, hay que tratarlo igual. Creo que hay que tratarlo como si fuera nuestro hijo. Y tenga Down, no tenga Down, son niños que queremos que sean felices y que estén bien. Y sus familias también. Muy bien. Muy bien. Pues tengo que comentarles que en este momento ya rebasamos la hora que estaba prevista para la sesión y creo que es oportuno agradecer la presencia de todos los colegas de la Ciudad de México, del interior del país y de Centroamérica, de Sudamérica. Y creo que a todos nos une el interés de atender mejor a estos pacientes. Nada es más frustrante que llegar a una reoperación de un niño con Hirschsprung y en donde existe una justificación histopatológica para operar y que no obstante esta segunda operación persiste en el cuadro clínico. Entonces es algo muy frustrante. En ese sentido, creo que la aportación de María y de Alex es una aportación real y que está orientada precisamente a mejorar el bienestar de los niños y en consecuencia de sus familias. Agradezco la hospitalidad del Instituto GEN, la colaboración de la Sociedad y Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica, desde luego la presentación de María y Alejandro, el comentario oficial de Bruno, la presencia de todos ustedes y quedan cordialmente invitados a estas sesiones que el Instituto GEN desarrolla regularmente. Muchísimas gracias. Muy bien, padre, muy bien. Excelente. Muy bien. Les agradecemos a todos su atención y nos veremos el próximo mes de abril en la segunda sesión académica del Instituto GEN. Gracias, buenas noches. Muy bien. ¿Vale? Dejar de compartir. Compartir. Otra vez en la verde. Está, déjase compartir. Ahora sí ya. Si quieres terminar la sesión o bueno, parar la grabación. ¿Mm? Parar la grabación. Alguien más.